diciendo que gracias a la tecnología hoy comprendemos que muchos fenómenos naturales no son aislados, sino que en realidad responden a un orden superior, un orden planetario. Y ejemplo de ello es que una tormenta de arena en el Sahara viaja 10.000 kilómetros para convertirse en fertilizante en la selva amazónica. Así, al darle contexto y significado a los datos, que son hechos, estos se convierten en información. La información entonces se produce por el orden. Y luego viene el conocimiento, que es la aplicación concreta de esa información en base a la experiencia, al aprendizaje y a la interpretación. Y no lo decimos nosotros. César Hidalgo, que es un destacado académico chileno y quien escribió el libro El triunfo de la información mientras era profesor del MIT, él argumenta que la riqueza no proviene de la acumulación de bienes o de capital, sino que de la capacidad de una sociedad o de una empresa de generar, almacenar y transmitir conocimiento. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que entendamos el viaje de la información como un recurso clave para generar valor en las organizaciones y para cambiar el paradigma sobre cómo se aborda hoy el desarrollo de proyectos en el territorio. ¿Y por qué? Si yo fuera usted me estaría preguntando, estamos a punto de ir a almorzar, es la última exposición de la mañana y me van a venir a hablar de conceptos abstractos como organizaciones basadas en datos. Diría, ¿por qué? Y hasta parecería una llama preguntando. Bueno, ¿cuántos de los conflictos que hoy tienen muchas empresas se deben a que en realidad aún estamos parados en datos y no construimos información? Y me refiero a información que fluya, que se retroalimente, que crezca en el tiempo y que se convierta en un activo dentro de las organizaciones. Información que no se duplique, que se comparte y que sea transversal además a las organizaciones. ¿Cuántos problemas de hecho surgen por decisiones o diseños fragmentados sin una visión integral? Esto lo vemos, por ejemplo, en muchos conflictos de empresas con comunidades, porque algún área tomó una decisión que afectaba a una comunidad y no fue visto de manera integral. O puertas adentro, proyectos que se tienen que devolver a fases anteriores porque el diseño no fue visto de manera ecosistémica y por lo tanto siempre va a faltar algo que hace que nos tengamos que devolver. Entonces, así como con tecnología pudimos descubrir la relación entre el Sahara con el Amazonas, aquí el desafío es poder unir los graves efectos del desarrollo de proyectos con sus causas para que podamos resolver de raíz a estas problemáticas. ¿Y qué son estas problemáticas? Básicamente los titulares del diario financiero. Retrasos, sobrecostos, problemas con comunidades, pérdida de biodiversidad, zonas de sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, las organizaciones por naturaleza generan silos, porque cada área tiene sus responsabilidades, sus funciones y sus equipos, y como siempre falta gente y siempre tenemos mucho trabajo. De hecho, me imagino que a todos les costó vaciar la agenda para estar un día completo acá. Entonces, cada área que tiene sus responsabilidades, sus funciones y sus equipos, también tiene sus proveedores, que por supuesto no conversan entre sí. Y luego cada proveedor entrega múltiples tipos de archivos, todos en distintas estructuras, en distintos formatos, a estas áreas que ya tienen un montón de trabajo, entonces simplemente no da para revisar e integrar todo lo que reciben, generándole un problema también a las organizaciones. Y esto simplemente se termina guardando en una gestión documental que queda ahí bien guardadito. ¿Qué sucede con esto entonces? La información no fluye de manera horizontal, y por lo tanto tampoco de manera vertical, porque al no estar horizontal y que no se comparta ya está fragmentada, generando los problemas que mencionamos anteriormente. Y esto nosotros lo vemos todos los días y en distintas industrias, entonces no es un problema aislado, incluso también es a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el aporte que les queremos transmitir hoy día que estamos en un evento que celebra la tecnología del territorio y que celebra el poder de los datos geoespaciales? Que así como los ríos fluyen en circuitos perfectos generando por el lugar de menor resistencia y generando vida a su alrededor, nosotros también podemos hacer lo mismo con las organizaciones, dándole un valor económico al ciclo de vida de los datos
para fluir con los proyectos en un desarrollo integrado y ecosistémico. Y esto no es teoría, porque nosotros ya lo hicimos, ya lo comprobamos, y hoy día les voy a contar cómo. Paso 1. La caracterización territorial. Hace 24 años, Chile Registros nació por la necesidad de integrar el mundo territorial, legal y geográfico. ¿Y por qué? A finales de los años 90, el territorio para proyectos mineros comenzó a escasear. Antes de eso, lo importante era encontrar, ¿cierto?, el recurso mineral valioso porque de una u otra manera los proyectos se iban a poder hacer. Pero con el aumento de actores, con el aumento de proyectos y con los sucesivos cambios de ley, ya era importante poder compatibilizar esto con su ecosistema. Y para eso no existían datos geográficos que permitieran hacer estos análisis y estrategias. Hoy, a 24 años de nuestro inicio, comprendemos con más experiencia que la base de todo esto es contar con la caracterización del territorio y sobre todo con datos actualizados, curados, es decir, normalizados y que sean fidedignos y seguros. Y para esto implementamos una arquitectura tecnológica que captura los datos con robots. Estos se conectan con agentes de inteligencia artificial y con eso va generando el conocimiento. Y además, con la inteligencia artificial hemos podido integrar un montón de datos nuevos en todo momento, como lo son las aves migratorias, los proyectos líneas base, el gran poder de las imágenes satelitales que nos acaban de dar 2 charlas magistrales. Y todo esto ha podido permitir profundizar y enriquecer el territorio en el que vivimos. Y bueno, entonces nos vamos al paso 2, que es la visión de contexto. Esto que mencionamos nos permite hacer ya 2 grandes cambios en el desarrollo de proyectos. El primero es contar con todas las variables del territorio siempre, lo voy a decir de nuevo, siempre actualizadas. Es decir, ya pasamos de la era de la foto al streaming. Y esto da ya agilidad al desarrollo de proyectos para poder actuar proactivamente y de manera flexible a medida que va cambiando el entorno, que además es cada vez más dinámico. Y lo segundo es entender la relación ecosistémica de los proyectos. Y lo vamos a intentar explicar de una manera muy gráfica. Si antes el interés era entender mi proyecto y mi área, hoy día la idea es que hagamos zoom out, más zoom out, y más zoom out, pero se fue un poco al chancho, como dicen, así, un poquito menos. Y aquí con esta visión podamos entender cuáles son las relaciones y las conexiones existentes para entender este contexto donde está inmerso el proyecto, para ver las variables multifactoriales que inciden. Y aquí nos vamos entonces al paso 3, donde lo necesario es cómo le damos uso y relevancia a todos estos datos e información que estamos construyendo. Y para eso se hace necesario implementar sistemas de información. ¿Y por qué sistemas de información? Porque, si vemos esta capa intermedio, los sistemas permiten desintermediar la información y que la información atienda a las distintas áreas, lo atienden hacia arriba y hacia abajo, y con esta desintermediación podemos permitir que esto fluya. Y todo esto con, por supuesto, paneles de control, KPIs, mapas interactivos que sirvan tanto al directorio como a las áreas técnicas, cada uno con los distintos tipos de información que requiere, y por supuesto que esto lo hacemos apoyados de nuestro querido Esri, con quien seguimos desarrollando. Y nos vamos al paso 4. Entonces, ya voy a ir cerrando con esto, que es un resumen ejecutivo que les estoy haciendo, porque comprenderán que si les tuviera que contar la historia completa nos tendríamos que saltar el almuerzo y la idea no es que sufran tanto. No queremos eso. Yo tampoco. Es que, con la base de la caracterización territorial, ya implementada en un sistema de información, generamos distintas soluciones de información y conocimiento, no de datos, los cuales se interconectan en un sistema madre para generar un ecosistema territorial integrado, que suena muy bonito, por lo menos para mí. Entonces, así esta caracterización base se integra con, por ejemplo, análisis de riesgo, la búsqueda de terrenos óptimos, la predicción de precios, la optimización de activos, y también con elementos ya de gestión asociados al territorio, como puede ser, por ejemplo, la obtención del territorio, las negociaciones con propietarios, las tramitaciones de servidumbre, cómo está todo integrado para que esa información fluya. ¿Y qué resultado hemos tenido con esto? Por una parte, una disminución drástica, y de verdad les digo que drástica en los tiempos de desarrollo, por ejemplo, en el encontrar los emplazamientos óptimos, en los trazados óptimos, etc.
Lo segundo, una mejor estimación de los presupuestos que permite un mejor cumplimiento de los CAPEX. Lo tercero, una integración y coordinación de los equipos que pueden descansar en el sistema y por lo tanto no hay duplicidad de información, la información fluye y además no hay pérdida de conocimiento cuando los equipos salen de las empresas, que también es algo que siempre tenemos que resguardar. Y cuarto, y que es un punto que nos gusta mucho en Chile Registro, es que hemos podido ir instalando el concepto del diseño con visión ecosistémica, de esta visión, ¿cierto?, con el zoom out que permite ver el entorno, dónde estamos emplazados para ver cómo interactuamos y desde ahí cómo compatibilizamos. Y con este voy cerrando, que finalmente para ir un paso más allá, ayudando a resolver estos graves problemas que aquejan a la industria y por lo tanto después a las comunidades, al medio ambiente y a la inversión en el país, es que también integramos la información de otros proveedores y de otras áreas, como medio ambiente, como comunidades, ingeniería, o sea, todos los que tienen base en el territorio, para que podamos canalizar en un sistema de información que centralice la información y permita que se atienda a las organizaciones. Así, ayudamos a las empresas a realmente darle uso y valor a la riqueza que reciben en datos y que reciben todos los días, que les permita revisar, integrar y convertirla en información, generando, como dice Hidalgo, riqueza en las organizaciones. Y entonces vamos cambiando un gran paradigma, que es pasar de la competencia a la colaboración, y para eso, cómo fluye la información. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Victoria. Un aplauso, gracias por favor, a para Chile Victoria. Registro. Gracias, Victoria.